El tema para hoy, mi dependencia de Dios. Dios les bendiga, buenos días. Bienvenidos una vez más. Espero que todos estén bien. Damos gracias a Dios por este día y porque nos da la oportunidad de poder estudiar la palabra de Dios. Y en nuestra clase para hoy hablaremos sobre mi dependencia de Dios. El texto bíblico para memorizar. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 31:3. Apréndelo y memorízalo. Los objetivos de nuestra lección para hoy es aprender qué significa la palabra depender o dependencia. Comprender que es necesario depender de Dios y obedecer su palabra. Conocer las 3 palabras claves que conlleva depender de Dios. Y entender que Dios es nuestro Padre y como tal desea que confiemos en Él. Significado de la palabra depender. Proviene de la palabra dependencia, que significa estar subordinado o sujeto a alguien. También significa vivir de la protección de alguien o estar sujeto a su voluntad. Amiguitos, la vida está llena de cambios en nuestras vidas y a nuestro alrededor, y eso se basa en tomar decisiones. Por ejemplo, nos mudamos a una nueva casa y nos sentimos temerosos porque nos preguntamos cómo es el lugar y no sabemos si nos irá bien, y eso se añade que nos toca hacer nuevos amigos. Otras nos enojamos porque las vacaciones planificadas se echaron a perder. Ocurren cambios inesperados. A veces las cosas no salen como esperamos. Debemos ocuparnos de nuestras responsabilidades cuando deseamos estar en otro lugar realizando lo que más nos gusta. Y en ocasiones nos sentimos tristes y frustrados cuando estamos enfermos y quizás cuando algún amigo nos falla. Y entonces, ¿en quién podemos confiar? ¿Cómo podemos enfrentar los temores y los miedos en el caminar de nuestra vida? Para todo esto necesitamos contar con Dios, depender de Él. Los cambios son buenos, siempre que contemos con la dirección, la ayuda y dependamos de Dios para todas nuestras cosas. Veamos este corto video que te ayudará a entender acerca de la dependencia de Dios. Hola, Tito. Qué gusto verles, chicos. Me sentía muy solo y aburrido. Tu mamá nos dijo que no podías salir a jugar porque estás enfermo y decidimos venir a saludarte. Te traje mis tarjetas de fútbol para que las juegues cuando estés solo. Yo te traje mi rompecabezas de 1000 piezas. Si estás aburrido, puedes armarlo. ¿Y de qué estás enfermo? El doctor dijo que es amigdalitis. ¿Y eso qué es? Es una fuerte infección en la garganta. Solo que esta vez los medicamentos no han sido suficientes. Y mamá dice que me tendrán que operar. ¿Y cómo te sientes? Pues, la verdad, me da miedo. Solo pienso en agujas, hospital y enfermeras. Menos mal que no vinieron las niñas, o se reirían de mí. Yo creo que cualquiera tendría miedo. No tienes por qué avergonzarte. Mi abue me dijo que cuando tenemos miedo, aprendemos a depender de Jesús y a confiar en Él. Y además, la experiencia te ayuda a sentir el aprecio de los verdaderos amigos. Creo que tienes razón. Esta mañana, mamá y papá oraron conmigo y me dijeron que Jesús estaría en todo momento a mi lado. Y además aquí estamos tus amigos.
Cuando regreses del hospital, vendremos a visitarte todos los días. Yo traeré tus tareas de la escuela. Y te ayudaremos a estudiar para que no te afecte el faltar a clases. Vamos a orar en nuestras casas para que te recuperes pronto. Les agradezco mucho. Ahora me siento mucho mejor. Qué bueno es tener amigos y sobre todo, poder confiar en Dios. La Biblia dice: muéstrame tus caminos, oh Dios, y enséñame tus senderos. Salmo 25:4. Dios está dispuesto a enseñarnos, cuidarnos y guiar nuestra vida para nuestro bien, si nosotros aprendemos a depender de Él, confiar en Él y obedecer su palabra. Depender de Dios es entregarle totalmente nuestra vida a Dios. Debemos tomarlo en cuenta a Él y darle participación en todo lo que hacemos y en cada parte de nuestra vida. Antes de tomar cada decisión en todas las cosas que hacemos, debemos primero considerar a Dios y pedirle ayuda y dirección. Dios se interesa que contemos con Él. Vamos a conocer las 3 palabras claves que conlleva la dependencia de Dios. Número 1. Obediencia. Cuando dependemos de Dios, le obedezco. Estamos sujetos a Él bajo su voluntad y autoridad. La Biblia dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Es hacer lo que Dios quiere que hagas, obedeciendo su palabra. Y esa obediencia se extiende también a nuestros padres, maestros, abuelitos y a las personas mayores en autoridad. Número 2. Confianza. Cuando dependemos de Dios es confiar en Él y creer en sus promesas que están escritas en la Biblia. Aun cuando las cosas no salen bien como esperamos o parezcan difíciles, mi confianza debe estar puesta total y absoluta en Dios. No depender de nuestras propias fuerzas o nuestro conocimiento. La Biblia dice en Proverbios 3, 5 y 6: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De Dios proviene la sabiduría y Él nos da la inteligencia, de manera que todo lo que logremos lo debemos a Dios. Y número 3, conexión. Cuando dependemos de Dios, estamos sujetos a Él, conectados a Él. Y eso quiere decir que separados de Dios, nada podemos hacer. Pero nada. En Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es la vid, el árbol, y nosotros somos los pámpanos, que son las ramas. Por ejemplo, un árbol tiene raíces y tiene ramas. De sus ramas salen los frutos. Si cortamos las ramas, estas en el suelo no pueden dar sus frutos. Lo contrario, las ramas se secan. Por eso, las ramas dependen del árbol para poder dar sus frutos. Asimismo, nosotros necesitamos estar conectados con Jesús para que nuestra vida pueda dar fruto. ¿Por qué? Porque separados de Jesús, nada podemos hacer, es depender de Él. ¿Y cómo nos mantenemos conectados y dependiendo de Dios? A través de la oración. En 1 de Juan 5:14 nos dice: tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye.
También nos mantenemos conectados y dependemos de Dios leyendo y obedeciendo la Biblia, que es su palabra. En Juan 14:23 dice: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Necesitamos depender de Dios, tomarlo en cuenta a Él para nosotros poder tomar buenas decisiones de manera sabia y prudente en todo lo que hacemos, ya sea en la escuela, en la casa, con la familia. Y depender de Dios debe ser siempre, en todo momento. A lo largo de la historia vemos que hubieron hombres y mujeres que vivieron dependiendo de Dios y lograron cumplir el propósito de Dios. Vamos a ver. Abraham fue un hombre lleno de fe y puso toda su confianza en Dios. Cuando Dios lo llamó a salir de su tierra para llevarlo a un nuevo lugar, Abraham obedeció a Dios, aunque no sabía hacia dónde iba y cómo era el lugar. Solamente confió en Dios y en su dirección. Dios lo llamó su amigo. Él prefería obedecer y depender de Dios antes de hacer su propia voluntad. Moisés fue el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y fue capaz de guiar al pueblo por 40 años hacia la tierra prometida. A pesar de sus fallas, Moisés se mantuvo conectado con Dios todo el tiempo y fue sensible a la voz de Dios. Dios lo usó para cumplir sus propósitos. David es reconocido como un hombre que siguió a Dios y fue sensible al liderazgo de Dios en su vida. Estaba sujeto a la autoridad de Dios. Dios lo había escogido desde joven para que fuera rey de Israel, de manera que cuando creció y se hizo un hombre, se mantuvo en sintonía con el corazón y el plan de Dios para Israel. Débora era una profetisa y jueza que lideró a Israel cuando no había rey. Ella convocó el ejército y animó a los guerreros a derrotar a los opresores. Bajo el liderazgo de Débora, Israel tuvo paz durante 40 años. Fue una mujer muy valiente y dependió de Dios por completo. Ana era una mujer de oración. Ella no podía tener hijos, pero confiaba en Dios y oró con fe por uno, de manera que dependía de la voluntad de Dios y esperó en Él. Cuando Dios se lo dio, ella se lo dedicó como muestra de agradecimiento y le puso por nombre Samuel, quien se crió en el templo y llegó a ser un gran profeta. Priscila, ella es un ejemplo de una vida de servicio en la obra de Dios y junto a su esposo Aquila mantuvieron una relación de total dependencia de Dios y buscaron siempre la dirección del Espíritu Santo en todo lo que hacían. Ella trabajaba con su esposo Aquila difundiendo la palabra de Dios. Eran amigos de Pablo y fundaron una iglesia en su casa. Priscila y su esposo Aquila también enseñaron y prepararon a un hombre llamado Apolos para la obra de Dios. Y a quien no podemos dejar, a Jesús. Como hijo de Dios, estuvo bajo la autoridad de su Padre Dios y en obediencia murió por ti y por mí en la cruz para darnos vida y salvación. En Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También dice: pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Juan 14:31. No olvides el texto para memorizar. Apréndelo. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
Salmo 31, 3. Vamos a repetirlo. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 31, 3. Y ahora repasemos las 3 palabras claves de la dependencia de Dios. Número 1. Obedecer a Dios. 2. Confiar en Dios. Y 3. Estar conectados con Dios. Así como dependemos del aire, amiguitos, que respiramos para poder vivir, también dependemos de Dios, quien es la fuente de vida, y sin Él nada podemos hacer. Por eso es necesario depender de Dios en todo momento y darle parte a Él en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Debemos obedecer su palabra y confiar en Él, porque Dios es fiel y Él quiere el bien y lo mejor para nosotros. Él cumple sus promesas y es nuestro Padre y amigo. Un consejo que te doy: depende de Dios para todo lo que hagas y permite que Él sea quien te guíe y dirija tus pasos en tu vida. Y finalizamos nuestra lección para hoy. Te dejo con esta hermosa canción. Será hasta el próximo domingo. Dios te bendiga.
estás escuchando en este momento, quiero que hagas algo conmigo. Pon tu mano en el pecho y únete conmigo a hacer el siguiente compromiso. Hoy me comprometo, Padre, a obedecer. Hoy me comprometo, Padre, a obedecer Todas mis autoridades.